Rogelio, en el día del cumpleaños tenemos visitas importantes. Sí. ¿Me va a presentar a quien lo acompaña? Miguel Nadub Dalla, que es un gran amigo. ¿Y a qué se debe la visita? Porque va a charlar tiene una charla importante ahora en un rato nada más. Sí, es el jubileo de los políticos, del mundo de la política, porque este templo de San Carlos Borromeo ha sido designado templo jubilar durante todo el año por su santidad, Francisco. Entonces él viene a hablar justamente de la política, no a los políticos solamente, sino a todos. Y es importante, como dice el Papa, rescatar ese mundo que de pronto tiene una cierta mirada de la gente dejando de lado una cantidad de cosas. El mundo de la política es el mundo del bien común, ¿no? La política aspira justamente a eso. Entonces un arte noble, le dice el Papa. Y ahí estamos. Por eso mismo viene Miguel, a hablar un poco y a esclarecer modestamente y con mucha claridad, porque él lo tiene claro, cosas que nos inquietan. Padre, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ante todo, una buena estadía en nuestra ciudad. Así es. Sabemos que lo van a atender bien. Así es. Y bueno, estornudo de por medio, vamos a ver si podemos charlar un rato. Así es, son resfríos de sol, son esas cosas que pasan en la vida, ¿no? Decíamos fuera de cámara que usted viene de San Nicolás, pero es de Pergamino. Y acabo de estar 12 años ahí en una parroquia, en un barrio humilde, y en una parroquia que es la primera puesta bajo el nombre de María del Rosario de San Nicolás como parroquia. Sí. Bueno, se celebra hoy aquí en Capitán Sarmiento, junto con las fiestas patronales, el jubileo de los políticos. Hay que recordar que durante todo este año, año santo jubilar, se han hecho jubileos para los distintos sectores que componen la sociedad, por ejemplo los trabajadores, los abuelos, los jóvenes, los niños, los ancianos. Bueno, y acá tocó como templo jubilar, que es Capitán Sarmiento, templo de una cabecera de ciudad, de un partido, bueno, tocó esta temática. Así que lo vamos a encarar según la sugerencia planteada. Estaría, digamos, en el marco de la doctrina social de la Iglesia en relación a la figura pastoral del Papa Francisco. Vamos a hacer, bueno, cómo se dio el origen en 1891 de esta ciencia joven, así se le llama, la más joven de las ciencias dentro del ámbito de la Iglesia, y sería la teología de la política, por decir así, por transformarla en una de las ramas de la teología de la Iglesia. Y bueno, nació en 1891 con la encíclica Rerum Novarum, el Papa León XIII. Ahí se vivía una gran revolución en el mundo, la gente que se venía del campo a las ciudades, nacieron las grandes industrias, y allí entonces, bueno, se dio de ese modo que, bueno, comenzaron a existir las problemáticas actuales, la desocupación, por otro lado el hambre, por otro lado la crisis de la vivienda, problemas que antes en la vida rural no existían tanto porque la subsistencia estaba asegurada. Nadie pedía que si un papá tenía varios hijos, cada uno se hiciera una pequeña vivienda en esa explotación rural y viviera del mismo campo. Bueno, producido la revolución industrial, la industria, la gente en las ciudades, bueno, aparece lo que sería el mundo obrero, que antes no existía de esa forma. Estaban los obreros rurales, pero era otra cosa distinta, estaban aislados entre ellos, no estaban organizados.
Acá aparece el fenómeno de los sindicatos y la iglesia que dice, bueno, acá tenemos que tomar el toro por las astas y tenemos que ocuparnos, tenemos que decir... Usted está hablando de 1890 y algo. Sí, 1900. Es como si estuviéramos hablando de la actualidad. Para la iglesia es un ratito que ha pasado, teniendo 20 siglos la moral, la teología dogmática, la ciencia bíblica, todas esas ciencias tienen 20 siglos, estas apenas tienen un siglo. Y es porque esta problemática que se ha planteado, de acuerdo a cómo ha ido la evolución del mundo, se suele decir que, bueno, un poco la realidad va por la escalera y la realidad va por el ascensor y la iglesia va por la escalera, queriendo dar respuesta a veces un poco atrasada a las problemáticas que cada momento va planteando. Entonces, ¿cuáles son los factores de producción que se llaman? Está el obrero, el trabajador, está la empresa con el empresario, está el Estado, está la provisión de los capitales, o sea, el capital que hace que todo eso funcione, y junto al Estado está la iglesia. Y ahí es donde se da una fórmula de diálogo acerca de cómo llevar mejor adelante todos los sistemas de producción, que de esos sistemas de producción de bienes y servicios para las comunidades, a su vez está también la solución de la subsistencia de quienes producen esos bienes y servicios. La propuesta de la Iglesia es en base a 2 o 3 principios fundamentales. El principio de distribución universal de los bienes, el principio fundante, que bueno, se basa en todo lo que es el análisis del relato de la creación. Dios crea el mundo y se lo entrega al hombre, pero no a Juan, a Pedro, a Luis, al género humano en su conjunto. La distribución de eso es un tema de justicia que los sistemas económicos sociales tienen que resolver y que queda, digamos, a cargo de los hombres. Dios se los da al género humano en su conjunto, los hombres tienen que resolver. Y después, la otra gran cuestión, o gran principio, es el principio de subsidiariedad. El Estado no debe ocuparse de las cosas que hacen los particulares, pero el Estado sí debe ocuparse de las cosas que no pueden hacer los particulares. Que no pueden hacer los particulares, y bueno, yo no puedo tener una clínica para mi familia, no puedo hacer una ruta pavimentada para viajar yo a Buenos Aires, no puedo tener un hospital, no puedo poner yo una universidad para recibirme yo, son cosas esas que corresponde a quien administra la cosa común que las haga. Y las demás cosas que son obviamente las actividades empresariales, las industrias y demás, la pueden hacer los particulares y por lo tanto lo deben hacer los particulares. Pero el gran super principio es el principio de la caridad. La caridad del lenguaje cristiano es querer el bien del otro. Si el patrón quiere el bien del obrero, debe saber bien lo que tiene que hacer. Si el obrero quiere el bien del patrón, debe saber bien lo que tiene que hacer. Si el Estado quiere el bien de los particulares, tiene que ver bien lo que quiere hacer. Y la Iglesia quiere el bien de todos. Podemos decir que es una especie de utopías y que esto lleva siglos sin arreglarse del todo. Pero, como lo ha dicho el Papa Juan el Bueno, Populorum Progressio, se da un cierto progreso en las condiciones generales de las personas, en el mundo, y es de esperar que ese progreso siga siendo, que todos tengan salud, todos tengan trabajo, todos tengan vivienda y todas puedan tener sus necesidades principales satisfechas. Para que la doctrina social funde bien, ya que en este último siglo la Iglesia se ha puesto y se ha plantado, tiene que cada uno asumir su responsabilidad. Un segundo momento de la exposición es la figura del Papa Francisco. Cómo llega esta Iglesia Universal que durante 20 siglos estuvo sin quien condujera esa barca, sin ninguna persona del continente nuevo,
Y este momento de la historia significó que era necesario alguien del continente nuevo para conducir esa barca de Pedro, llevando al ámbito universal los temas que hacen, bueno, la problemática propia de América Latina, un continente pobre, con recursos naturales, sin industrialización. Sí, el sur del nuevo continente. Y es el sur del nuevo continente, que también es donde están más digamos, las necesidades no resueltas. Bien, ha habido un accionar... Que usted habla de las necesidades no resueltas, Sí. que dependen del hombre y que se podrían algunas solucionar. No cabe ninguna duda. Si usted le explica que los países ricos amen a los países pobres y los ayuden a progresar en vez de dominarlos, y en vez de sacarle los recursos naturales, ahí hay un cambio estructural. Si usted piensa que los patrones deben amar a los obreros y buscar que todo el mundo tenga su casa, todo el mundo tenga sus necesidades resueltas, eso origina un cambio profundo en la estructura del mundo, aplicando simplemente el principio de la caridad. ¿Qué es la caridad? Buscar el bien del otro. Si yo busco el bien del otro, aunque busque mi bien, y si yo soy empresario busque tener mi utilidad, mi ganancia, no hay ningún problema, pero no me debo olvidar de que el que está en mi empresa, trabajando para mí, es mi hermano. Y yo estoy llamado y obligado a amarlo tanto como me amo a mí mismo. Con este aspecto de los principios de la doctrina social de la Iglesia se hace todos los años, cerca de las vacaciones de invierno, lo que se llama la Semana Social de la Iglesia, donde se reúnen por un lado los gremios, por otro lado las asociaciones patronales, por otro lado los funcionarios representantes del Estado, y por otro lado el equipo de Pastoral Social Nacional que representa la Iglesia. Entre todos se busca un diálogo enriquecedor para hacer que triunfe el principio del bien común, que es el bien de todos. El principio del bien común hace que no sea basto que a mí me vaya bien o que yo esté bien. El principio del bien común se tranquiliza, se serena y se hace efectivo cuando a todos les va un poco mejor. Rogamos que así sea, que Dios vaya poniendo los medios para que esto así pueda ser. Padre, antes de comenzar la charla, hablábamos con el padre Rogelio, que tenemos un nuevo obispo en la diócesis. Así es, Monseñor Hugo Norberto Santiago, nativo de un pueblo que se llama Laguna Nueva, del oeste santafesino, pertenece a la diócesis de Rafaela y ha sido, después de ser el cura párroco ahí, como todos nosotros, varios años, ahora tiene 62 años, a la edad de 50 años más o menos, 52, 53, fue designado obispo de Santo Tomé, que es la parte de la provincia de Corrientes que da con ahí el río Uruguay y directamente limítrofe con la República de Brasil. Esto se debe al retiro, a la jubilación de... Por razones de edad. Es la sugerencia que la Iglesia da cuando se cumple 75 años, de no esperar hasta que esté el último hálito vital para que el obispo, también sugerido para el sacerdote, deje la vida activa, puede tener una vida más serena, más tranquila, y después de los 75 comienza un periodo que es más de contemplación de lo que se hizo que de hacer nuevas acciones. Sobre todo, servir de consejo y de ayuda para los más jóvenes, y sobre todo contemplar, que es una forma de entregar a Dios también todo lo que uno pudo hacer y de prepararse, como siempre se ha dicho en la Iglesia, para una buena y santa muerte. Padre, a las 19 horas tienen una charla abierta a la comunidad, así que no quiero molestarlo y bueno, vamos a presenciar la charla y llevar a la población de Capitán Sarmiento todos estos brillantes conceptos que usted me ha dejado.
Bueno, para todos sea la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para siempre. Sobre todos nosotros permanezca para siempre. Gracias, Rogelio, por la invitación. No, gracias a ustedes por estar y por difundir estas cosas.